El tema de las entrevistas en los casos de inmigración, las residencias permanentes, está dando muchísimo de qué hablar. Muchas personas tienen temor o están preocupados por esas entrevistas, un trámite que siempre ha existido, pero que en los últimos tiempos, según los memorandos que ha emitido UCIS, pues se van a ver más y más, sobre todo en los casos de ajuste de estatus, porque el gobierno quiere asegurarse de que la persona que está presentando una solicitud para residir permanentemente en los Estados Unidos, pues es la persona quien dice que es, que los documentos que está presentando son los que son, que su historia es real, y para eso la entrevista es un factor importante en este proceso. Anteriormente se hacían entrevistas muy al azar y algunas personas tenían que ir a entrevista, pero la mayoría pasaba obtenía su decisión sobre la residencia sin necesariamente pasar por una entrevista. Según un memorando de UCIS, la gran mayoría de las personas ahora irán a pasar por ese trámite de entrevista. La abogada Claudia asegura que muchos de sus casos están siendo citados para entrevistas, y les voy a poner lo que nos dice la abogada Claudia sobre esos procesos, sobre cómo se están llevando a cabo esas entrevistas. Pero al final del video les voy a mostrar una estadística que viene de la aplicación Immigrate y que viene a decir un poco, darle un poco de datos fríos a la cantidad de personas que están yendo a entrevistas o el porcentaje de personas que están yendo a entrevistas. Y al final sigue siendo la mayoría la que la que obtiene una decisión sin necesidad de una entrevista. Pero sí es verdad que más casos están siendo llamados a una revisión en entrevista por ajuste de estatus. Le voy a poner lo que dice la abogada Claudia de cómo se están comportando esas entrevistas en su experiencia. Tenido entrevistas, no hemos tenido ninguna aprobación y las entrevistas están siendo bien difíciles. Bien complicadas. O sea, honestamente, no quiero decir que es porque USCIS ha contratado oficiales nuevos. De hecho, porque hay oficiales que nos han tocado que no son nuevos y sin embargo están siendo extremadamente complicados y en mi opinión innecesariamente también complicados. Como por ejemplo el día de ayer, la abogada tuvo que debatirse con, no fui yo la que fue a la entrevista, fue la abogada Sulimari Maimí de la firma, pero la abogada tuvo que debatirse con el oficial y el por qué al cliente no le aplicaba la ley de la carga pública. El oficial simplemente no lo entendía, o sea, decía, no, tú tienes que, cuando tú llenas la aplicación de la residencia, hay una parte de la aplicación que te preguntan, ¿te aplica la carga pública? No. Y ya el resto de las preguntas que caen en esas casillas no las tienes que responder. Y el oficial insistía de que vamos a responder estas preguntas porque no las respondiste. Y la abogada como que no las tengo que responder y no las voy a responder tampoco, punto y final. Y entonces después le estaba diciendo, o sea, como que, bueno, si tu cliente no lo responde, yo voy a poner que se rehúsa. Y le dijo que el cliente legalmente no lo tiene por qué responder, entonces no lo puedes obligar a que responda algo que legalmente no le toca. Y ahí hubo un debate un pequeño largo y tendido. Muchas preguntas con respecto a los vínculos a organizaciones comunistas. Se están enfocando muchísimo en eso. Hay que ir bien preparado de cómo vas a responder. En las entrevistas de matrimonio, muchas preguntas con respecto a los matrimonios, muchas preguntas, detalles que pueden ser mínimos están siendo, los están resaltando y tratando de exagerar. Así que por favor, también las personas que están haciendo entrevistas por matrimonio tienen que tener eso en cuenta porque pudiera ser bien complicado. Bueno, ahí tienen la explicación de la abogada Claudia en relación a las entrevistas. Bueno, los oficiales están siendo mucho más estrictos, están yendo al detalle en los formularios que usted presenta a veces, y por eso la importancia a veces de ir acompañado de un abogado, porque hay secciones de la aplicación de la residencia que a lo mejor una persona tiene que llenar o no, como en el caso, el ejemplo, pone la abogada, y si no lo tiene que llenar legalmente, por ejemplo, la carga pública a los cubanos que entraron como refugiados no le aplica, y entonces están ajustando bajo la ley de ajuste cubano, pues no le aplica, por lo tanto no tienen a lo mejor que rellenar esa información legalmente. Está escrito en el memorando de la carga pública, y el oficial
por desconocimiento o porque quería ser más estricto, estaba tratando de obligar al cliente de la abogada a responder esas preguntas que legalmente no tiene que responder y que no deben representar ningún factor en la decisión para otorgarle su residencia. Entonces, hay ese tipo de detalles, pero tiene que ver con la manera más estricta con que están trabajando los oficiales de inmigración. No es que están haciendo una ley nueva, no es que están aplicando ninguna ley nueva, sino que están aplicando la ley de una manera más estricta y llevándolo a, o sea, revisando de manera completa todo y cuestionándolo todo. Entonces, esas entrevistas, digamos, el sentido de esas entrevistas más o menos es ese: cuestionarlo todo, revisarlo bien todo, asegurarse bien de que la persona que está presentando la solicitud, que lo que está diciendo es verdad, etc. Ese es el objetivo de esas entrevistas. Los vínculos de las personas que están presentando esas solicitudes con organizaciones comunistas es un factor muy importante. Ya lo habíamos escuchado en otros casos, pero aquí lo viene a confirmar la abogada Claudia. Es un factor muy importante para las autoridades. Importante decir la verdad. Si ocultas algo de tu pasado en alguna de estas organizaciones y después sale, pues bueno, las consecuencias podrían ser aún peores. Por lo tanto, consulten con un abogado de inmigración si usted ha estado vinculado de alguna manera a alguna organización considerada comunista o alguna organización del régimen, y consulte con un abogado de inmigración como las implicaciones que tiene. Además, pero usted obviamente está obligado a decir la verdad en la solicitud, pero también obviamente en la entrevista cuando asista. Ahora, ¿quiénes están yendo a entrevista? Te voy a mostrar estas estadísticas de Immigrate que son bastante reveladoras, porque según estas estadísticas, el 66% de las personas que reciben una decisión en su residencia permanente, es decir, en su formulario I-485, reciben esa decisión después del estatus de las huellas. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente esos son números, son estadísticas, son números oficiales de UCIS. Estos no son inventados, vienen de las estadísticas oficiales de UCIS que publica UCIS, o estadísticas que ellos publican, y la aplicación Immigrate lo que hace es obtener esa información, presentarla de una manera obviamente más agradable que los informes que presenta UCIS, para que las personas lo puedan leer, lo puedan entender. Pero es revelador que el 66% aparentemente no va a entrevistas, porque pasa del estatus de realizar las huellas, de haberse realizado las huellas, al estatus de aprobado o negado, pero que tiene una decisión por parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Ahora, haciendo el video, cuando explicábamos esto con Ángel, una persona nos hizo notar que hay casos donde la persona es citada a entrevista, pero su estatus no se actualiza en la aplicación, y por lo tanto a lo mejor esa estadística de 66% no estaba a lo mejor correcta. Ahí Ángel explicó, y yo coincido más o menos cómo funcionan las estadísticas, pero es muy difícil. Pues estoy convencido que hay casos donde no se actualiza, pero sería muy difícil o muy raro que la cantidad de casos que no actualizan, que fueron a entrevista o que pasan de huellas a entrevista, sea tan alto como para que afecte la estadística. Yo estoy convencido de que seguramente hay casos en los que ocurre, por errores del sistema, por la razón que sea, que a la persona le llega la notificación de entrevista, pero el sistema no actualiza que tiene una entrevista. Pero la gran mayoría de los casos sí actualiza, sí lo sigue. Además, la gente de Immigrate ve esa data y ve que hay casos que se actualizan. Por lo tanto, yo creo que es bastante revelador, y además es hasta lógico si lo piensas bien. Aunque el gobierno quiere entrevistar a la mayor cantidad de personas posible, ellos tienen y ahora tienen muchísimo más ingresos, más recursos, es decir, más dinero para llevar a cabo su trabajo. O sea, inmigración, ICE, todo el Departamento de Seguridad Nacional tiene más dinero para llevar a cabo su trabajo, y además la política del presidente Trump, pero de todas maneras siguen teniendo un problema de recursos y de tiempo. Y entonces, aunque ellos quieran, es muy difícil entrevistar a todos los solicitantes de residencia permanente que tienen pendientes. Por ejemplo, en el caso de los cubanos hay casi de 300.000 aplicaciones pendientes, o un poco más de 300.000 aplicaciones pendientes. Es muy difícil hacer eso, entrevistar a 300.000 personas y que no se te demoren 3, 4, 5 años el proceso. En los procesos ahora de los cubanos se está demorando, pero se está demorando porque estaba el travel ban, o sigue el travel ban, pero estaba la pausa administrativa. Pero igual,
el 34% de personas que están en entrevistas es más de lo que ocurría antes. Por lo tanto, hay un incremento en la cantidad de entrevistas que se están presentando, y eso obviamente es a tener en cuenta. Las personas que tienen entrevistas, que están en su caso de inmigración, por favor, deben prepararse bien. Si tienes la posibilidad de buscar un abogado para que veas tu caso, etcétera, o para que te acompañe a esa entrevista, yo creo que es siempre la mejor opción, aunque yo entiendo, y yo creo que todo el mundo entiende, que los abogados contratar un abogado es extremadamente caro. Muchas veces las personas no tienen los recursos para pagarlo, y a lo mejor a esto, que no es obligatorio ir con un abogado, pues muchos eligen ir solos, o con un intérprete, a lo mejor si no dominas bien el inglés, pero no van con abogados. Pero si lo puedes hacer, si tienes el dinero y lo puedes hacer, bueno, es lo mejor. Vas a estar un poco más protegido, pero cada cual obviamente hace lo que puede, o decide lo que puede. A lo mejor piensas que no es necesario ir con un abogado y también puedes ir solo. Es la decisión de cada cual. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos, y aquí nos vemos con más videos y más noticias.